Vamos entonces a leer Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a leer. Vamos a leer todos juntos vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mire, si hay alguien de que me encanta a mí hablar, me encanta hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son mis temas favoritos. Y con el tiempo lo van a notar, que son mis temas favoritos. Y en este día, y uno de los que más quizás les voy a estar arremetiendo, es sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, todos sabemos y todos creemos, ¿verdad?, en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos creemos eso. Tristemente, muchas veces no le damos ni el lugar ni la importancia al Espíritu Santo que tiene. ¿Ok? El Padre y el Hijo no hacen una Trinidad. El Hijo y el Espíritu Santo no hacen una Trinidad. El Espíritu Santo y el Padre no hacen una Trinidad. Jesús solamente, como los hay, Jesus only, eso no hacen una Trinidad. Una Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creemos en una Trinidad porque así se nos está revelado en las Santas Escrituras. Ahora, ¿cuál es el problema inclusive con muchos de nosotros los cristianos? ¿Cuál es el problema con el Espíritu Santo? Que nosotros escuchamos mucho hablar de Dios. Desde que teníamos uso de razón, nos hablaban de Dios. Aunque nos los presentaban de una manera no bíblica, porque era un Dios, tú sabes, que Papá Dios te está mirando y Papá Dios te va a castigar. Y fue siempre que Papá Dios te va a castigar y que te va a castigar y que te va a castigar. Y con esa idea fue que subimos. Y si a veces no hacíamos tal cositas o tales cosas, era porque Papá Dios me iba a castigar, pero no porque no dejaba de hacerlo porque le amaba, sino porque Papá Dios me iba a castigar. ¿Entendemos? Pero escuchamos hablar del Padre, escuchamos hablar, porque ahí se referían siempre al Padre. Luego tenemos también al Hijo. Al Hijo es muy fácil, es muy fácil aceptar a Jesús. Es muy fácil creer en Jesús, es muy fácil. Porque Jesús también fue otra persona que nosotros escuchamos desde pequeños. Lo escuchamos desde pequeños a Jesús, no importa en qué religión usted se crió. Yo creo que una gran mayoría venimos de la tradicional, y se nos enseñaba a Jesús que nació en un pesebre, en las historias bíblicas, inclusive en las casas ahora para la crisma que poníamos nosotros pesebre. Siempre escuchamos las historias que hacía milagros, que nació en Belén. Entonces tenemos una historia y nos podemos identificar fácilmente con él porque nosotros somos hombres, ¿verdad? Por decir seres humanos, y a él se nos presentaba como un ser humano. Entonces era muy fácil. La persona más difícil de nosotros aceptar y entender, y poquito se nos habló de ello, únicamente, ustedes recuerdan, cuando Padre y Espíritu Santo, usted me lo escuchaba ahí, cuando era santiguarse. Solamente así. Pero en realidad nunca se nos enseñó, y ha sido, en la iglesia tradicional me refiero, y aún después de cristianos y teniendo cierto conocimiento, algo, muy poquito, se nos dificulta entenderlo, aceptarlo, porque es un ser incorpóreo, no tiene cuerpo. Entonces como que nosotros se nos dificulta que sea una persona. Después también otra de las razones es que se le tiene como en poco, como en menos. Se le denigra un poquito. Porque nosotros estamos acostumbrados a mantener el orden de importancia de acuerdo al número. El número 1 ganó el primer premio, ese es el más grande. El segundo es el segundo que sigue de lo mejor, pero el tercero ya es más inferior. ¿Sí o no? Es un certamen de belleza, es un certamen de lo que usted quiera. El primero, ese es el grande, ese es el que lleva el premio, ese es el primero. Entonces el Espíritu Santo fue el último.
y del que menos se nos habló. Vamos entendiendo, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, este orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no altera en lo más mínimo la importancia, ni disminuye la deidad, ni el poder del Espíritu Santo. Este orden no lo hace a él inferior al Hijo, ni inferior al Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son exactamente iguales en sustancia, en poder, en todo. ¿Por qué se le enumera al Espíritu Santo la tercera? Es simple. Cuando Dios revela a un pueblo, que fue cuando ya él quiso, vamos a comenzar de Abraham para acá, quien hablaba en el antiguo pueblo siempre era Dios el Padre. Dios el Padre. Dios el Padre. Amén. Fue Dios el Padre. Sin embargo, el pueblo antiguo no pudo conocer realmente a Dios. Siempre buscaba su mano. Siempre buscaba su mano. Siempre buscaba las obras. Es ahora en el nuevo pacto, o segundo testamento, como ustedes lo pueden entender, que aparece Jesús, el Hijo de Dios, y vino a revelarnos al Padre. Entonces, la segunda revelación que tenemos, ¿de quién es? De Jesús. Primero fue revelado el Padre. Recuerden que él se reveló. Él se le reveló. Cuando llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Él se le reveló a Abraham. Amén. Se le reveló a Abraham. Luego a Moisés, y ustedes saben cómo hablaban. Y así cuando vemos la trascendencia, ¿no? A través de las escrituras, vemos que todos esos hombres de Dios, ¿no? Dios el Padre se les revelaba a los profetas, hablaba a los profetas. Tenemos un David, tenemos un Salomón, etcétera, etcétera. Pero hasta ese entonces Jesús existía. Porque Él existe desde la eternidad. Él existía y estaba junto al Padre. ¿Qué dice el evangelista Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que Jesús existía. Pero todavía Él era el verbo en ese momento. Él no tenía un cuerpo todavía. Hubieron apariciones de Él en el Antiguo Testamento llamadas teofanías. Pero cuando le llegó el tiempo, dice la palabra de Dios, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ahí Él fue profetizado por los profetas. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Porque Él venía, ¿no? A rescatar a todos aquellos, a nosotros, que jamás hubiéramos podido cumplir la ley. Amén. Entonces vino Jesús. Jesús comenzó a mostrarse. Sabemos que una gran mayoría ni creyó en Él. No creyó en Él. Una gran mayoría, muy poquito de los apóstoles y los que ellos iban ganando así poco a poco. Pero en realidad no creyeron en Él, Jesús, ¿no? Pero ahí ya nosotros conocemos la historia y nos es fácil aceptarlo. Pero Jesús, recuerde que ahora va Jesús, por eso Él es la segunda persona, pero no refiriéndose en inferioridad, sino la segunda persona que fue revelada de la Trinidad. La primera persona revelada fue el Padre, la segunda persona revelada fue el Hijo. Pero ¿qué dice Jesús cuando Él les hablaba a sus discípulos? Juan habla bastante. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Consolador. Comenzó a hablar de un tercero. Él lo llamó, no vendría el otro Consolador. Esa palabra otro, tiene dos significados en español, porque está traducido del griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces las dos palabras, la palabra que se traduce es héteros. Hay dos palabras en griego, héteros y alos. Cuando la palabra dice héteros y se traduce en español, porque no hay otra palabra, nuestro español es un poquito más limitado en eso. Cuando dice la palabra héteros, se está refiriendo a otro, pero otro distinto, diferente.
Amén, hetero. Pero cuando dice la palabra halos, y es la palabra precisamente que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Que fue escrito en el griego, cuando Jesús le está hablando y le está diciendo, tú sabes, ¿no? Que vendría halos parácleto, que vendría otro consolador, otro consolador. Ese otro señalaba a uno exactamente igual a él. Os conviene que yo me vaya y yo os enviaré el otro. Ese otro es halo. Otro igual a mí, de mi misma esencia, de mi misma sustancia, con mi mismo poder. Vamos. Y él comenzó desde ahí a hablarle de la tercera persona, el Espíritu Santo. Él era el primer consolador, el primer paráclito, porque eso es lo que significa paráclito, Jesús. Y venía otro paráclito igual a él. Y yo sé que al Espíritu Santo sí le hemos escuchado decir, llamarle paráclito. ¿Estamos? Paráclito o paracleto, no sé cómo algunos le conocen, pero ese es. ¿Van conmigo? Amén. Ahora bien, Jesús le estuvo hablando de esa tercera persona que vendría. Jesús le estuvo hablando todo el tiempo hasta el último momento. Fue tan importante para el Señor. Y hoy vamos a ver por qué fue tan importante para Jesús. Fue tan importante para Jesús que entendiéramos y que nos aliáramos con esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que aún a sus discípulos fueron a más de ellos, porque habían como 500 personas cuando en su ascensión. Y él le dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan, le dijo, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y me seréis testigos. O sea, tú sabes cuando ya tú te vas, pero hay cosas tan importantes que tú quieres dejar dicho en tu casa, que tú quieres dejarle dicho a tu familia, que tú quieres dejarle dicho a los tuyos. Hay cosas tan importantes que todavía, aunque ya se los había hablado bastante, pero todavía capítulos 14, 15, 16 habla del Espíritu Santo, pero todavía a última hora le recalca, le repite, tú sabes, cosas tan importantes como que no se muevan de Jerusalén. Las cosas estaban calientes en Jerusalén. Él sabía que las dejaba calientes en Jerusalén. Pues andaban ya buscándolo, ¿no? Para matarlo. De hecho, a él lo crucificaron. Él sabía, lo dijo, pero no se vayan, quédense ahí, hasta que reciban la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Amén. Es allí donde entonces ya hoy, cuando llega el día esperado, cuando llegó el día de Pentecostés, de 500 personas que habían, ellos tenían que esperar la promesa del Padre. Ellos se fueron a Jerusalén, se reunieron en el que era donde ellos solían reunirse, que llamado el aposento alto. Se reunieron allí y me imagino que al primer día, segundo día, nada pasa. Ellos no entendían que era recibiréis poder de lo alto, que vendrá el Espíritu Santo. Ellos no podían entender, ellos tampoco les había sido revelado. Ellos sabían que iban a recibir algo, pero no sabían cómo iba a ser el asunto. Ellos no sabían. Me imagino que ellos pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días y se fueron yendo. Tú sabes, estaban cansados a orar. Y estaban 10 días orando. Hasta el día de hoy, yo no sé por qué, pero al cristiano le es difícil orar. Algo tan importante. Ellos ahí en orar, ellos no eran humanos como nosotros. Pasaron 5 días, 6 días. Cuando vino a ser ya el 10º día, 10 días, ya solamente quedaban 120 de 500. De 500, para que usted vea con qué pueblo que Dios cuenta. Amén. Yo espero que nosotros seamos uno de esos 120. ¿Qué le parece? Amén. Aleluya. Quedaron solamente 120. Y es aquí la lectura de hoy. Esta le voy a tocar algunos puntos para que ustedes vean. Yo necesito primero que nada presentarle un poquito al Espíritu Santo para que sepamos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire cuándo es que se recibe la bendición grande. Mire cuándo es que se recibe la bendición grande. Cuando nos reunimos con un mismo ánimo.
Aquí podemos estar juntos, pero no estar unánimes. Estamos todos juntos porque estamos aquí ahora mismo en este templo acá. Pero usted puede tener un ánimo diferente, usted puede no tener tanto afán ni interés por recibir nada, el otro está ansioso, el otro a lo mejor hasta pensamientos le vienen de qué van a hacer cuando salgan de aquí, o qué pasó ayer. ¿Ve? Yo quisiera que en este momento nos pusiéramos todos unánimes, de un mismo ánimo. Lo más que nosotros debemos desear en nuestras vidas es todo aquello que nuestro Padre del cielo, que Jesucristo nos quiera dar. Entonces, pongámonos unánimes, en un solo ánimo, con una sola voluntad, con un solo deseo, de que seamos hoy todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Ellos estaban, los que no estuvieron, no recibieron nada. Entonces vamos a estar hoy unánimes, juntos. Y estando yo así, tenían ya 10 días orando. 10 días esperando. Pero él dijo que iba a enviar. Él dijo que iba a enviar otro. Él se fue, pero él dijo que iba a enviar. Que teníamos que esperar. Él no le dijo cuántos días iban a esperar. Pero él dijo que tenemos que esperar algo que él nos va a mandar. Y se quedaron esperando. Dice ahí la palabra que de repente, probablemente en un instante donde ellos ni estaban pensando. A lo mejor algunos hasta pensaban que iban a tener que esperar 40 días como tuvieron en el desierto los padres antiguos. Porque dice aquí que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. O sea, hubo un alboroto, hubo un ruido tan fuerte como cuando hay un ciclón, un viento bien recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en la cual estaban sentados. Ustedes se recuerdan cuando Dios descendió en el Sinaí. Cuando Dios descendió en el Sinaí, después que ellos salieron de Egipto, cuando dice, tú sabes, cuando Él iba a dar las leyes, las tablas, Él iba a dar las leyes, Dios a ellos. ¿Cómo estaba el monte? ¿Cómo estaba el monte Sinaí? Dice la palabra de Dios que el monte humeaba. O sea, había fuego. El sonido era tan poderoso, el ruido era tan fuerte. Fíjese, yo le traigo esto a colación para que usted entienda. Dios que estaba descendiendo del cielo para bajar en una nube, bajar al monte Sinaí para hablar con Moisés y el pueblo. Y fue tan fuerte el estruendo que hubo. Dice que habían bocinas. Bueno, eso fue un ruido tan fuerte que estremecía y humeaba como fuego. Símbolos poderosos. Se acercaba a alguien grande, se acercaba a alguien poderoso. Era Dios que descendía para hablar con su pueblo. Aquí Dios, el Espíritu Santo, escuche, el Espíritu Santo, cuando Él viene, ¿cómo vino? Dice ahí, un viento recio. Fue un tremendo estruendo, fue un tremendo alboroto que llenó toda la casa. Ese viento. Venía ahora la tercera persona. Venía ahora a la tierra a operar en otro ministerio, en otra forma, en otro ministerio. Venía a darle poder a esas 120 personas que estuvieron esperando. Amén. Y si ellos estuvieron esperando por 10 días sin irse, es porque ellos lo deseaban de corazón. Siempre el Señor va a llenar con su Espíritu Santo al que de verdad, no al que dice yo lo quiero. Él sabe quién realmente lo desea en su corazón. Él sabe quién lo quiere de verdad. Porque el que lo quiere de verdad es porque ha entendido que lo necesita. El que lo quiere de verdad es porque ha entendido que sin Él lo pierde todo. ¿Comprende? Entonces, Él va a venir para el que de verdad lo quiere. Esos 120 estaban allí. Hizo un estruendo igual que cuando el Padre descendió. ¿Por qué? Porque era Dios, el Espíritu Santo, el que descendía sobre ellos. Era Dios, el Espíritu Santo, ahora quien se iba a derramar sobre ellos. Y se les repartieron como lenguas
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran lenguas de fuego, ¿eh? Eran lenguas como de fuego. Parecían, ¿tú sabes que las llamas son así que parecen como lenguas? No, las llamas, una llama. Así se le puso en cada uno de ellos. Para que usted vea también que la llenura es algo personal, individual. Que el del lado tuyo Dios puede llenarlo y tú quedarte vacío. Pero como ellos estaban unánimes, estaban todos en el mismo ánimo, estaban todos con el mismo deseo, estaban todos con el mismo anhelo, a todos se les, porque por algo especifica sobre cada uno de ellos, se asentaron y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, y yo quiero que me escuche bien esta parte, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Primero quiero hacerle hincapié en esto. Cuando eso sucede, que viene el Espíritu Santo, que Él fue lo que dice la Biblia, y fueron todos llenos, diga la palabra, fueron llenos. Esta palabra no quiero que la olvide, porque esto es la palabra esto es lo que nosotros queremos hoy. Fueron llenos del Espíritu Santo. Dígalo otra vez, fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Yo quiero decirles esto. Las lenguas que ellos comenzaron a hablar no es la lengua que hablamos hoy, que hablamos a Dios. Las lenguas que ellos comenzaron a hablar era una de las fiestas principales de Israel. Era una de las fiestas principales que ellos celebraban. Y venían y era obligatorio y mandatorio de que todos vinieran de donde quiera que estuvieran, de Panfilia, de donde quiera que ellos estuvieran, a las fiestas que Dios había establecido, tenían que venir todos a Jerusalén. ¿Ok? Así que allí habían muchos judíos de todas partes, pero hablaban diferentes idiomas. Tenían diferentes lenguajes. Cuando ellos hablaron, cada uno los escuchó hablar en su propio lenguaje. Es como que yo comience ahora a hablar aquí y tú fueras americano, bueno, él es americano, y me comenzara él a escuchar a mí como si yo se lo estuviera diciendo en inglés. Como que usted fuera chino y usted lo está escuchando en chino. Entonces ellos se quedan sorprendidos porque siendo todos de diferentes lenguajes, los escuchaban cada uno en su propio idioma. Eso fue el milagro de Pentecostés más tremendo. Amén. Tremendísimo. Ese fue un milagro que no lo he visto hoy. Pero tenía que haber algo muy grande, bien poderoso, como evidencia y señal, primeramente, ¿no? Que era Dios, primero. Y segundo, también tenía que ser algo así porque habían gente de diferentes lugares con diferentes lenguajes, y Dios quería que ellos les entendieran. Amén. Puede pasar hoy, puede pasar. Yo estoy seguro que si usted se va para un sitio por allá donde no, y en un momento usted se ve que tenga que predicarle a alguna persona, yo te aseguro a ti que tú vas a decirle, yo quisiera, y de repente te va a decir, pero yo te estoy entendiendo. Porque si hay una necesidad en ti, y tú lo que hablas es chino, pero yo estoy dispuesta a presentarte al Señor, y yo quiero presentártelo, y yo quiero presentarte al Evangelio, yo le aseguro a usted que hablando yo así, ella lo va a entender porque Dios le va a dar entendimiento de lo que le estoy diciendo. Ella me va a escuchar en chino. Amén. Porque grande es nuestro Dios. Amén. No olvide eso. Usted quiere ver grandes milagros. Usted quiere ver grandes cosas a Dios haciendo. Sálgase en la obra de Dios. Dé testimonio. Quiera hablar del Evangelio. Y usted verá. Usted verá de cuánta manera Dios lo puede usar. Ok, vamos a continuar. Ahora, tal fue la llenura. Y yo quiero la palabra lleno. Lleno. Ellos todos fueron llenos. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos fueron llenos. Y tal fue la llenura que ellos tuvieron, que comenzaron a hablar así en otras. Perdieron
escúcheme, perdieron el control de su lengua. Perdieron el control de su lengua. ¿Usted sabe también por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque lo más difícil es usted tener control de su lengua. Hello, amén. ¿Se oye? Lo más difícil es tener el control de tu lengua. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Que la lengua es como el timoncito de un grande barco. Es chiquita, pero puede quemar todo un pueblo. Y hacemos muchos daños con la lengua. Mucho daño. Y como ellos, ¿y qué hizo Dios? Les dominó su voluntad. Ellos no pudieron hablar lo que ellos quisieran. El que puede controlar su lengua puede controlar todo su cuerpo. Porque el organito más chiquito y más difícil de controlar es la lengua. Cuando tenemos que callar, nos callamos. Cuando no debemos hablar tal cosa, de eso es de lo que hablamos. ¿Sí o no? Y quiso manifestarle su poder de tal manera que hasta de la lengua le tomó control, que ellos no hablaban lo que ellos quisieran. Ellos hablaran lo que Dios, el Espíritu Santo, los indujo a hablar. El Espíritu Santo los llenó de tal manera que perdieron el control de su lengua. Esto fue maravilloso. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos? Tú sabes, ¿no? Oh, wow, el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Cuánto hablan de bautismo? ¿Lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado? ¿Verdad que sí? El bautismo del Espíritu Santo. Y yo entiendo que hubo un bautismo, por supuesto. Pero, ¿de qué se trataba el bautismo del Espíritu Santo? ¿De qué se trataba? Se trataba de una llanura. Una llanura es cuando Él te inunda de tal manera, no nada externo, no era externo. Cuando usted se bautiza en las aguas, es algo externo, lo moja por fuera, ¿verdad que sí? Usted mojado por fuera, sumergido totalmente, sepultado. Pero cuando es el bautismo del Espíritu Santo, es una llanura como, es una inundación también, pero por dentro. En todo tu ser intrínseco, pero estamos hablando del ser espiritual que hay en ti, del hombre que ha nacido de nuevo, de la mujer que ha nacido de nuevo. Amén. Hay un derramamiento allí y vamos a ir por partecitas porque le voy a mostrar estas dos experiencias. Amén. Ahora, cuando usted lo recibe, escuchen, cuando usted recibe esa llenura, desde esa primera llenura, cuando usted la recibe, el Espíritu Santo le dejó a usted con un don, dos dones, lo que Él quiso. Si usted no lo ha descubierto, tiene que buscarlo, tiene que descubrirlo. Y solamente lo va a descubrir cuando comenzamos nosotros primeramente a ejercer nuestro primer ministerio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted va a comenzar a notar ahí mismo, enseguida, cuáles son el don que usted tiene. ¿Qué dones usted tiene? Puede ser de sanidad, de lo que sea, cualquier don. Dios no tiene favoritos, Dios no hace excepciones de personas, pero sí Dios equipa al que está dispuesto a trabajar. Porque si usted no está dispuesto a hacer algo, ¿para qué le va a dar? Las herramientas mejor se las da a otra persona. Le puede dar sabiduría. Para enseñar, le puede dar sabiduría para dar un consejo. O sea, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. El trabajo nada más no está con un micrófono. No. En el cielo vamos a llevarnos sorpresas con grandes coronas y hermosas coronas de personas que nunca tomaron un micrófono. Nunca estuvieron expuestos a una audiencia ni a un público. Pero Dios sabía lo que hacían cuando nadie los veía. Lo importante es que te encuentres haciendo. Amén. Amén. Vamos a continuar. ¿Por qué nosotros decimos, lo llamamos, el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, ok. Primeramente, porque esta fue la palabra que Dios el Padre usó. Juan 1:3.
Yo le pedí que me las pusiera acá porque quiero que ustedes mismos lo vean. Juan 1:3. No, Juan, el apóstol Juan. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, cuidado si yo me equivoqué cuando le mandé. No, primera de Juan no puede ser. Bueno, me van a disculpar. No, sí, la tuya está correcta. Tú sabes, la que lo tiene aquí mal y te lo di mal fui yo. De todas maneras, Juan, cuando estaba bautizando, yo le voy a explicar, cuando Juan estaba bautizando, Juan el Bautista, que estamos hablando, tú sabes, no, de Juan el Bautista, que fue el que señaló a Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita, probablemente ya eso está en los evangelios, Mateo quizás, o bueno, puede ser el mismo Juan, pero capítulo 2 o algo así, mira a ver. Porque fue cuando Juan estaba bautizando, tú sabes, cuando él fue a bautizar a Jesús, que le dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién envió a Juan a bautizar con agua? Fue Dios. Oh, es 33, 1:33. Ok. Y yo no le conocía, decía Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, no sabemos cuándo fue, pero es obvio que si alguien lo mandó a él a bautizar, tuvo que haber sido el Padre. Amén. Le dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que a Juan, el Padre, cuando le anunció para darle la señal, ¿quién era? Le dijo, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Que Dios, el Hijo, Jesús, también usó la palabra bautizar. Mateo 3:11. Dice, porque Juan, ahora está hablando Jesús, ¿ok? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Jesús utilizó la palabra bautizar. Pero entendamos que esa palabra bautizar nos está hablando de ¿qué? Llenura. Llenura. Esa primera llenura. Y Dios, el Espíritu Santo, imagínense, Él es el que inspira la palabra de Dios. El Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo inspira. Él es quien inspira la palabra de Dios. Y aquí está Jesús. Juan el Bautista, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y es el Espíritu Santo quien los inspiró a escribir. ¿Ok? Así que aquí escuchamos a 2 evangelistas, tú sabes, ¿no? 2 evangelistas llamándolo bautismo. Pero aparte de ellos mismos, también lo repiten. Ellos no solamente en esa ocasión le puse solamente una cita. Ellos lo repiten en más de una vez en sus evangelios. Ese es uno. Pero también lo registran Marcos y Lucas. Yo quiero que ustedes vean cuán importante era eso. Que los 4 evangelios registran esa llenura llamándole el bautismo. Los 4 escribieron. Marcos 1:8. Juan el Bautista. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Esas mismas palabras también las registró Marcos, porque eran demasiado importantes. Yo quiero que le demos a esto la importancia que tiene. Lucas 3:16. Respondió Juan el Bautista, diciendo a todos, yo la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. O sea que todos registraron y todos le llamaron, los bautizará. El bautismo, es el bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo refiere igual. ¿Recuerdan cuando él fue a casa de Cornelio?
Cuando él fue a casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, que fue a casa de Cornelio, ¿no? Y disertando en la palabra, cayó sobre ellos. El apóstol Pedro lo refiere igual. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente, escucha, Pedro está registrando, recordando lo que dijo Jesús. Juan ciertamente os bautizará en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando se refiere aquí, seréis bautizados, ¿a qué se refiere? A una llenura. Le estaba prometiendo que iban a tener una llenura. Esto es lo que es el bautismo. Vamos a ver ahora. Ok. Si comparamos ahora, escúcheme, si comparamos esta referencia, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús está hablando, ¿no?, de que serían bautizados con el Espíritu Santo, no se está refiriendo a la salvación. Escuche, no se está refiriendo a la salvación. Se está refiriendo a una segunda experiencia. Grábese esto en su corazón. Son dos experiencias altamente importantes para nosotros, la iglesia del Señor. Sumamente importante para la iglesia del Señor. Amén. Ahora, déjame irme un poquito atrás porque quiero dejar a todo el mundo satisfecho. Siento que hay personas que se han quedado como con una duda de esto. En la llenura, las lenguas para uno interceder delante de Dios con lenguas del Espíritu, ¿no? En el Espíritu, las lenguas que uno habla, pero que dice no habla a los hombres sino a Dios. También usted puede recibirla en esa llenura. Es uno de los dones y muy importante don. ¿Estamos? Pero lo que yo le dije, son los dones. Solo que lo que ellos hablaron fue algo sin igual. Porque fue un idioma, no fueron lenguas angelicales. Cuando hablamos en lenguas, son lenguas espirituales, lenguas angelicales. Pero cuando ese de Pentecostés, esa primera de ellos, después yo hablaba en lenguas angelicales también. Pero ese primero fueron lenguas humanas. Porque cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sentí en mi espíritu una inquietud de que pudieran haberse quedado. No, que es hablar en lengua, tú sabes. Sí, eso tú lo puedes recibir. Le dije que él le da dones, 1, 2, 3, lo que él quiera. Amén. Ok, entonces no se está refiriendo el bautismo entonces a la salvación. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a una segunda experiencia. Tú sabes que todo cristiano, todo debemos tener. Amén. Para los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no era simplemente una doctrina. El Espíritu Santo era una persona con quien tú tenías que tener una experiencia. Ellos no decían, cree en el Espíritu Santo. Ellos decían, recíbelo. Recibid el Espíritu Santo. Amén. Cuando no lo habían recibido. ¿Estamos? Estas dos experiencias, vuelvo a reiterarles, son de suma importancia para la iglesia. Y si usted es parte de la iglesia, es de suma importancia para usted. Es muy importante. Y vamos ahora mismo de una manera muy fácil a distinguir estas dos experiencias. Amén. Vamos a distinguir estas dos experiencias. Vamos a comparar dos sucesos. Con esos dos sucesos, yo les voy a demostrar que son dos experiencias separadas y diferentes. Y usted puede recibirlo todo, porque yo he visto bautizar personas y ser también de una vez lleno del Espíritu Santo. Eso lo he visto. Y salen hasta hablando en lenguas espirituales. Amén. No podemos meter a Dios, jamás metamos al Señor en un molde. Nunca, 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 nunca. ¿Ok? Mire, el domingo de resurrección, cuando Cristo resucitó, escuche esto, cuando Jesús resucitó y Él se le apareció a sus apóstoles por la noche cuando ellos estaban encerrados, Él apareció a sus apóstoles y sopló sobre ellos. ¿Qué le dijo?
sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu. Juan 20. Recibid el Espíritu. En ese instante, cuando Él sopló sobre ellos, esos hombres nacieron de nuevo. En ese momento. Y el Espíritu Santo comenzó a morar en ellos, como cuando usted ha creído en Jesucristo, ha creído el Evangelio, amén, nace de nuevo. Ahí a usted le fue soplado en ese momento. Él le impartió, con ese soplo, Él le impartió la vida espiritual con la que ellos no habían nacido. Ya Jesús estaba resucitado. Recuerde que todo aquel que nace de mujer, todo lo que hemos nacido de una mujer y todos hemos nacido, engendrados por un hombre, todos hemos nacido muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Sí o no? Nacemos sin la vida espiritual. Nuestro espíritu estaba muerto. Por eso no podíamos conocer a Dios como Él es. No podíamos tener comunión con Dios, porque espiritualmente estábamos muertos. Amén. Entonces, cuando Jesús sopla sobre sus discípulos, el Espíritu es aliento, su aliento de Él tenía vida, impartió una vida en ellos, y ellos comenzaron ahí a nacer, ellos adquirieron ahí vida espiritual. Entonces ellos en ese momento nacieron de nuevo, nacieron de Cristo. Amén. Ahí comenzaron a ser una nueva criatura en el Señor. Amén. Esta misma palabra que se emplea aquí, esa misma palabra que se emplea aquí, sopló el neva de Dios, esa misma palabra que se emplea, que Jesús sopló, escuche esto, es la misma palabra que se emplea en Génesis. En Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo formó de la tierra. Cuando lo formó de la tierra, de la Biblia dice que el hombre fue ¿qué? Un alma. ¿Ok? Pero él era ya un alma cuando él lo formó en la tierra. Él formó un alma allí. ¿Tenía una vida ese hombre ahí? Sí. Tenía la vida que está en la sangre. Pero cuando él le sopló en la nariz, Dios le sopló en la nariz, le impartió vida espiritual. Es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús ahora le sopló a sus discípulos después de su resurrección. La misma palabra. Entonces el hombre vino, entonces dice, que vino a ser el hombre, ¿qué cosa? Un alma viviente. Fue para Dios, solamente estamos vivos cuando tenemos la vida espiritual. Antes estábamos ¿cómo? Muertos. Usted respiraba. Usted caminaba en las calles, usted hablaba, parecía que estaba vivo, vivo para los hombres, pero muerto para Dios. Pero cuando usted nació de nuevo y le fue impartida la vida de Dios, le fue impartido el Espíritu Santo y usted nació de nuevo, para Dios usted comenzó a tener vida. Aunque para los hombres usted ya parece un loco. ¿Estamos? Porque el que no conoce y al que no sabe le parecemos ¿qué cosa? Locos. Pero es porque están muertos a la vida espiritual. ¿Estamos? Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, es la misma palabra. Eso sucedió, escuche bien. Esto sucedió el día de la resurrección de Jesús. Solamente ese día, Él podía comenzar a impartir vida. Solo ese día. Tuvo que esperar hasta entonces. Tuvo que esperar hasta entonces porque Él todavía tenía que vencer la muerte. Él tenía que resucitar. Y cuando Él resucitó, resucitó como en una nueva creación, siendo Él el primero entre muchos hermanos. Declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad. Hijo de Dios con poder como hombre. Recuerde, todo lo que Él adquirió después fue como hombre. El Espíritu Santo lo declaró Hijo de Dios. Entonces fue el primer Hijo de Dios. Ahora está usted, estoy yo. Amén. Él iba a ser el primero entre muchos hermanos.
Y todo eso Él lo hizo. Y el Padre le prometió el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos hoy, todo lo que creyésemos en Él, pudiéramos nacer de nuevo y podernos y restaurar en nosotros otra vez la comunión y la relación con Dios. ¡Aleluya! Ahora, dígame una cosa. ¿Cómo es que en el momento de ofrendarle al Señor, alabanza, de adorarlo, usted entiende qué es la motivación que tenemos por dentro? No es para que nadie nos diga, para que cuando usted venga, recuerde nada más lo que Él hizo, para que hoy usted pudiera relacionarse con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Para que hoy usted pueda tener comunión con Él. Para que hoy usted pueda estar bajo la protección de Él. Para que hoy usted pueda disfrutar del amor del que hizo los cielos y la tierra. No estamos hablando del presidente de una nación. Estamos hablando del soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Del Dios de dioses, del que es Dios en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Váyase en un barco al medio del mar y allí Él es Dios. Váyase a un desierto en un camello y allí Él es Dios. Y no hay lugar, hermano. Usted entiende, engrandezca al Dios que nosotros servimos. Amén. Yo puedo soportar, entiende, que una persona que no le conozca, pues, le sea indiferente. Pero nosotros, que hemos tenido ya la bendición de haberle conocido y de haberle entendido su obra, no luce. Es para uno venir, tirarse de cabeza y no me importa cómo me vean llorar o se me corra el maquillaje. ¿Qué me importa? Usted no fue quien me salvó, hermano. El Señor ha sido. ¿Comprende? Salirnos del confort, salirnos de la comodidad, porque Él se puso bastante incómodo en una cruz para lograr todo esto. Tenemos que salirnos de todo eso, todo prejuicio. Nada. Cuando Él alabanza, mire, tú eres Dios. Te alabo y que lo sepa el diablo, todo el mundo que lo amamos. ¿Entiendes? El mundo tiene que ver una iglesia que realmente tiene un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios que los hace brincar, saltar, que los hace gritar. Amén. Hoy se le gritan más las carreras de caballo que en la iglesia del Señor. A los que han ido, qué sé yo, a carreras de caballo. A los caballos le gritan más, corre. Por ganarse unos pesos, ¿usted entiende? No, me gusta mucho balancear para que cada uno hagamos conciencia. O tu cantante favorito en el mundo cuando estabas, o qué sé yo, mujeres que se desgreñan por alguien que no hizo nada por él y te conoce siquiera. Usted no ve qué ridículo es el mundo. Y quizás muchos de nosotros estuvimos ahí en eso. Se desgreñan por un hombre que ni te conoce. Se dejan dar un beso por alguien que no te conoce, babeándote toda la cara. ¿Sí o no? Compare eso. Mientras que Dios te conoce personalmente. Dios te conoce individualmente. Él sabe quién eres tú. Por tu nombre, desde los pelos, tú no tienes mucho, Gustavo, pero te los tiene contados. Amén. Él sabe cuántos son. Amén. Ahí demos un aplauso al Señor. Bien fuerte. Ok, continuamos, que no quiero perderme el hilo de esto. Ok. Esa misma palabra, ese mismo verbo soplar, es la misma palabra de Ezequiel 37. Todo el mundo conoce la historia del Valle de los Huesos Secos. Cuando él le dijo al profeta, profetiza, espíritu, sal de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos. ¿Y qué hicieron eso? Se levantaron como un gran ejército. ¿Ve? Recibieron poder, que todos los huesos fueron a buscar el cuerpo que pertenecía, se movieron y se pararon como un poderoso ejército. Esa es la misma palabra. El espíritu es el que da vida. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, Padre, es lindo, Señor. Amén. Entonces ya entendemos que cuando Jesús le sopló a sus discípulos, tú sabes, ¿no? Le estaba impartiendo vida y le dio recibid el Espíritu Santo. Ahora, esto ocurrió
Escuche esto ocurrió 50 días antes del día de Pentecostés. 50 días. Ya ellos habían nacido de nuevo. Aquí es donde los quería llevar. Ya ellos habían nacido de nuevo. A ellos les había sido impartido. ¿Tenían el Espíritu Santo? Sí tenían el Espíritu Santo. Sí lo tenían. Porque cuando usted recibe a Jesús, cuando usted ha creído y recibe a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Entonces, sí tenían el Espíritu Santo. Sí habían nacido de nuevo. Sin embargo, todavía Él le dice, no se vayan de Jerusalén. Recuerden que Él resucita, pasa 40 días en la tierra, dando señales indubitables de su resurrección. Y dándoles, como le dije, como los últimos y las cosas más importantes. Luego, él asciende, a los 40 días, Él asciende a los cielos. Y le dicen que no se vayan de Jerusalén hasta que hayáis recibido la promesa del Padre, la cual ha visto de mí. Y ellos se fueron a esperar al aposento alto. Ahí tuvieron, ¿cuántos días le dije? 10 días. Si usted mira el calendario, usted verá que cuando celebramos, tú sabes una cosa, después viene Pentecostés, mira el calendario, son exactamente 7 semanas, son 49, el día 50 cae domingo. Eso usted puede mirarlo siempre así. ¿Ok? 50 días después es que viene a pasar. Así que el domingo de resurrección, los apóstoles recibieron vida nueva, una vida espiritual nueva, nacieron de nuevo, pero 7 semanas después, tú sabes, ¿no? Fueron bautizados, fueron llenos en el Espíritu Santo y recibieron ¿qué? Porque esa llanura por dentro, ¿no? Les dio poder y le depositó dones. Voy a repetirle, dones. No solamente de lenguas, otros dones. Son 8 dones, me parece que son. 9 dones. Amén. Bastó que el Espíritu Santo, estos eran hombres, recuerden, estos eran hombres amedrentados, hombres llenos de miedo, hombres estaban escondidos y bastó. Ya ellos habían nacido de nuevo cuando Jesús se fue y ellos se fueron a esconder. Así que algo pasó cuando ellos fueron llenos. Bastó que el Espíritu Santo de Dios viniera a ellos, los invistiera de poder. Eso fue en el capítulo 2. Para el capítulo 3, aunque él dio un primer sermón poderosísimo, donde se convirtieron 3,000 porque los recibieron también. Pero en el capítulo 3, fue capaz de decirle a un hombre que tenía 48 años tuyo en la puerta de la Hermosa y fue pidiendo limosna siempre, pidiendo limosna. Y fue capaz de decirle, oro ni plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. O sea que Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y lleno así del poder del Espíritu Santo andaba por las calles. Amén. Haciendo todo lo que el poder del Espíritu Santo por medio de él le inducía a hacer. Amén. Solamente bastó eso. Si hay un tiempo, amado, donde realmente necesitamos el poder del Espíritu Santo, a través de toda la historia de la humanidad, si hay un tiempo donde realmente necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo se atreven a confesarlo? Necesitamos. Dígalo ahora de una manera individual. Yo necesito el poder del Espíritu Santo. Si hay un tiempo donde se necesita más que nunca el poder del Espíritu Santo ahora obrando, es en este tiempo. Amén. Hoy el mundo está endurecido. Hoy nos hemos vuelto amadores de sí mismos. Hoy el mundo está exactamente como estaría en los últimos tiempos. Hasta el amor natural se perdería. Hijos contra padres, padres contra hijos. Los que por naturaleza, mire los abortos, bueno, y por ahí podemos nosotros entrar.
Se necesita. El poder de las tinieblas, hermano, está avanzando poderosamente. Escuche bien, el poder de las tinieblas está avanzando poderosamente. Y usted sabe por qué el anticristo todavía no puede manifestarse, porque todavía la iglesia está aquí. Y la iglesia, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo pudiéramos maniatar, lo podríamos bajar. Él no puede manifestarse estando todavía la iglesia acá. Pero sí, el poder de las tinieblas no podemos negar que se está haciendo cada vez más fuerte. Cada vez las noticias son más terribles. ¿Sí o no? Cada vez las noticias son más terribles. ¿Y sabe por qué se está poniendo, está arreciando tan fuerte ya el poder de las tinieblas? Porque el príncipe de este mundo, Satanás, sabe que le queda poco tiempo. Nosotros decimos estamos en las finales, ¿verdad que sí? ¿Tenemos señales de que ya estamos para el final? ¿Tenemos señales? ¿Cuánto están mirando el capítulo 24 de Mateo? Todas las señales que dio Jesús. ¿Cuánto lo están mirando eso? ¿Verdad que sí? Y déjeme decirle algo. Satanás conoce la Biblia mejor que usted y mejor que yo. Él la conoce. Él sabe que le queda poco tiempo. Y está arreciando para ver a cuál mayor número se lleva. ¿Entendió? Porque él sabe que no tiene salida. Él sabe que ya él fue condenado ya. Él no va a ser juzgado. Él fue juzgado. El mundo fue juzgado en la cruz. Y solamente el mundo se libra de la condena si vienes a Jesús. Si no vienes a Cristo, no te libras de la condena. Estás bajo condenación. ¿Entendemos? En la cruz no era Jesús a quien se le juzgaba. Ellos se pensaban eso. Pero en la cruz era el mundo, porque era el pecado del mundo que estaba siendo juzgado en él. Él no tenía pecado en sí mismo. Él no tuvo pecados propios. El mundo fue juzgado en él. Por eso ahora el que cree en él es salvo, pero el que no cree ya ha sido, no dice que será condenado, ya ha sido, hay una sentencia de condenación para el que no crea en Cristo. Ya la hay. Para escapar de esa condenación es únicamente aceptando lo que Cristo hizo en la cruz, creyendo que murió por nuestros pecados y que solamente Él y solamente Él nos pudo salvar. ¿Estamos? Pero escuche esto, no lo voy a dejar ahí nada más. Oh, sí, las tinieblas están arreciando con todo poder. Su poder está muy fuerte. No los voy a dejar ahí nada más. No, le voy a decir también la otra parte. La otra parte es que de la misma manera, y quiero que nos unamos en esto, hermano, porque esto es lo que yo estoy creyendo. De la misma manera que el poder de las tinieblas está arreciando, está cada vez más fuerte, está cada vez así mismo. Así, yo lo creo y lo creo y lo creo. Así mismo, el Espíritu Santo también va a obrar con todo su poder en la iglesia y a través de la iglesia. Amén. No estamos solos. No estamos solos. Jesucristo no nos va a dejar a merced del poder de las tinieblas. No. Y recuerde que cuando llega la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Las tinieblas tienen que retroceder. Las tinieblas tienen que retroceder. El Espíritu Santo estará obrando con todo su poder en la iglesia. Cuando digo en la iglesia, no estoy hablando en este building. Estoy hablando en usted, en su vida. Y a través de su vida. Amén, porque usted es la boca del Espíritu Santo para hablar. Sus brazos son los brazos del Espíritu Santo. Sus pies son los pies del Espíritu Santo. Él vino a morar en usted para que usted le sea por cuerpo, para llevarte donde Él quiere, para que diga lo que Él quiere. ¿Entendemos? Amén. Y Él va a obrar con todo su poder en la iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Sabe para qué? Para hacerle ver, escuche bien, para hacerle ver y demostrarle al mundo,
al reino de las tinieblas y a su príncipe, que Jesús, su nombre, sigue inmutable. Que su nombre no ha cambiado. Su nombre sigue teniendo el mismo poder desde el mismo instante que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Le dio el nombre sobre todo nombre. Que Él sigue en su trono. Que Él sigue reinando con todo poder y gloria. Y que Él vendrá otra vez a este planeta. Escuche bien. Él vendrá otra vez a este planeta Tierra a demostrarle a Satanás que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Amén. Jesucristo le va a demostrar al diablo, escuche bien, que este planeta Tierra le pertenece a Él. Porque Jesús lo creó. Y cuando Él se lo arrebató al hombre con engaños, Jesús vino y legalmente se lo ganó. Así que es de Cristo por creación y por triunfo. Porque cuando Él se lo quitó al hombre, Él lo venció y le quitó nuevamente la tierra, este planeta Tierra. Me encanta decir este planeta Tierra, porque hay muchos planetas, pero este fue el que al Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, les plació venir y ponernos acá. No le pertenece a Satanás. Amén. Amén. Y Él volverá a restaurarla nuevamente como en aquellos tiempos. Yo creo que Él lo hará mejor cuando Él haga nuevos cielos y nueva tierra. Pero en el mismo lugar donde Él engañó a Adán y se la arrebató aquí en la tierra, en el mismo planeta, a este mismo planeta vuelve Jesús otra vez. Ya lo venció una vez. Ya lo venció una vez. Pero, y le arrebató, pero Él volverá otra vez. Amén. Le va a demostrar que aunque ahora Él tiene cuerpo, ay, siempre me viene eso, yo sé que es una canción bien vieja, Él sigue siendo el rey. Aleluya. Amén. Él sigue siendo el rey. Él sigue siendo el soberano, Rey de reyes. Y Señor, y Señor, y Señor, y toda rodilla se doblará ante Él. Y Él le va a demostrar a Satanás que Él mismo, ayúdeme a decir esto, Él le va a demostrar que aunque ahora Jesús tiene un cuerpo, porque Él ahora ya quedó con el cuerpo que adquirió, Él quedó con el cuerpo, pero Él le va a demostrar que Satanás mismo va a tener que arrodillarse ante Él y va a tener que llamarlo Señor. Aleluya. Para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces no tenemos que tener miedo. No tenemos que temer. No te mires a ti con culpabilidades, porque de eso se encarga Él para que no hagas nada. Ahora, eso no te manda a que te sientes. Eso te manda a que te levantes en el nombre de Jesús. Que seas lleno del Espíritu Santo y verás que nada ni nadie te podrá detener. Amén. Vamos a terminar. Ahora escuche. Escuche. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús fue bautizado en las aguas, ¿verdad que sí? Pero Jesús también fue ¿qué? Bautizado por el Espíritu Santo. Fue lleno. Recuerde cuando Él se bautizó, ¿qué dice las Escrituras? Que Él salió ¿cómo? Salió lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Lo dirigió quién? El Espíritu Santo mismo lo llevó. Pero Él salió de ahí cuando aquella paloma descendió sobre Él y Juan el Bautista lo estaba bautizando. Dice que Él salió lleno. ¿Ve? El bautismo. Él también lo recibió. Ahora yo pregunto, si Jesús necesitó, Él no comenzó su ministerio hasta que estuvo lleno. Si Jesús necesitó ser lleno para comenzar su ministerio, si Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo, porque todo lo que Él hizo fue por el poder del Espíritu Santo. Recuérdese que Él vino como uno de nosotros. Yo pregunto, o dígaselo usted al de al lado, caramba, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser llenos
del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto más necesitamos ser llenos nosotros? Contigo. Dímelo. Lo necesitamos. ¿Verdad? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tú crees? Jesús fue lleno. Si Jesús fue lleno, ¿lo necesitamos nosotros? Si Jesús fue lleno, solamente con eso es para que nosotros lo entendamos. Si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿no necesitamos nosotros también ser llenos? Nosotros necesitamos más todavía. Amén. Entonces por eso es que les dije, no voy a descansar hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. Solamente así podremos hacer la obra de Dios. Aquí en esta ciudad. Amén. Y en cualquier parte que el Señor nos dirija, lo que sea. La evangelización tiene aquí que moverse. La evangelización tiene que moverse. No será hoy porque quiero que estén Pepe y bien, pero va a ser, no sé, quizá la semana que viene una pequeña reunión. Voy a hacer más breve para cogerle un poquito de tiempo. Pero tenemos que repartirnos. Las cosas no pueden seguir así. Hay que trabajar. El tiempo apremia. ¿Estamos? Entonces entendemos que si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nosotros lo necesitaremos? Por eso el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del Espíritu. El hombre tiene que bautizarse en las aguas como señal de su arrepentimiento, pero el hombre también tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo, o sea, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es una experiencia, hermano, que no es solamente de una sola vez. Es una experiencia que se repite. Me encanta Hechos de los apóstoles porque ellos andaban con temores, pero cuando se iban a orar, dijeron de una vez dice la Sagrada Escritura, creo que es en el capítulo 4 de Hechos, de una vez dice, y aquel lugar se llenó y tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, es una experiencia de siempre. Solo hay que buscarla. Tenemos que dejarnos de pereza, ser disciplinados. Démosle tiempo a Dios. Démosle tiempo a Dios, démosle un tiempo de calidad. La palabra va a hacer lo que ella dice que va a hacer. Amén. No se quede con menos, esto es para todo el mundo. Mire, le pasó a la gente de Samaria. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Sin embargo, ellos se les predicó. Felipe, ¿recuerdan? Les predicó a los samaritanos. ¡Wow! Se convirtieron y allí fueron los apóstoles para que también fueran ellos llenos del Espíritu Santo. Los 120 los recibieron. Los recibieron en Samaria. El apóstol Pablo los recibió. Pero lo más hermoso es, y aquí estamos nosotros, que el apóstol Pedro en su primer discurso, cuando él sale del aposento alto, que salió como un loco en su discurso en el capítulo 2, cuando ya va por el versículo 36, ¿qué es lo que dice? Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que aquel Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando Pedro le hablaba eso, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, cayó sobre ellos un sentimiento de culpa, de culpabilidad. Dice que se compungieron en su corazón. Dice que estos se compungieron en su corazón y aterrados les preguntaron, hermanos varones, ¿y entonces qué haremos? O sea, se sintieron culpables. Entonces, ¿qué haremos, hermanos varones? Y él le dijo, arrepiéntanse de su pecado y convertidos, porque la promesa del Espíritu Santo es para vosotros, es para sus hijos y para todos los que están lejos y para todo aquel. Ya ahí trasciende el tiempo. Y para todo aquel a quien el Señor nuestro Dios llamare. O sea que es algo para todo el que cree en Jesús. Y hasta nuestro tiempo todavía sigue. Porque todavía la iglesia está aquí en la tierra. Hemos creído. Es todavía hasta este tiempo. Es para todo aquel que haya creído en Jesús. Si tú hoy has creído en Jesús ya, es porque Dios a ti te ha llamado. Si Él no te busca, tú sigues perdido. Porque estábamos tan perdidos, porque estábamos muertos, que jamás lo buscamos. Él nos buscó. Amén. A todo el que el Señor llamare, Dios te llamó a salvación. Si hoy estás escuchando, Dios te llamó a salvación. Yo vuelvo y pregunto, póngase de pie.